Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de macros en Excel. En esta ocasión, vamos a terminar el ejercicio del Sudoku. En los dos vídeos anteriores, vimos la manera de crear un Sudoku a partir de cero. Y en este tercer vídeo, vamos a resolver un Sudoku, pero utilizando la lógica. Si no habéis visto los dos vídeos anteriores, os recomiendo que lo hagáis, porque vamos a utilizar funciones y procedimientos que hicimos en esos vídeos. Con lo cual, para entender este ejercicio es imprescindible haber visto los dos vídeos anteriores. Vamos a comenzar creando una función que nos va a decir si un número es candidato para colocarlo en una celda. Por ejemplo, vamos a comprobar si el número 7 es posible colocarlo en esta celda. Es decir, vamos a comprobar si es candidato. En un principio es candidato, porque el número 7 ni está en la columna, ni está en la fila, ni está en la subcuadrícula. Comprobamos si el número 7 es candidato para esta celda. También es candidato, porque el número 7 no se encuentra ni en la fila, ni en la columna, ni en la subcuadrícula. Comprobamos si el número 4 es candidato para esta celda. Ya vemos que no, porque el 4 está duplicado en esta subcuadrícula. Ahora comprobamos si el número 4 es candidato en esta otra celda. Y vemos que tampoco lo es, porque se encuentra duplicado en esa fila. Por último, vamos a comprobar si el número 4 es candidato para esta celda. Y tampoco lo es, porque está duplicado en la misma columna. Vamos a crear una función que nos va a decir si un número es candidato para una celda. Y lo vamos a hacer en el módulo rutinas. Esta función va a recibir 4 argumentos. El primero será el número. El segundo será la subcuadrícula. El tercero será la fila. Y el cuarto será la columna. Por defecto, vamos a asignar el valor falso a esta función, es decir, de forma predeterminada, el número no va a ser candidato, y en el caso de que se cumplan varias condiciones, el número será candidato. Entonces, al nombre de la función le asigno el valor falso. Lo primero que vamos a hacer es comprobar si esa celda está ocupada, con lo cual, si está ocupada, lógicamente esa celda no es candidata para ningún número. Si la celda que se encuentra en la fila que indique la variable f, y en la columna que indique la variable c, está ocupada, entonces, salimos de la función. Es decir, no hacemos más comprobaciones. Y como de momento el valor asignado a la función es falso, eso indica que esa celda no es candidata. A continuación, vamos a comprobar si ese número se encuentra en la subcuadrícula. Es decir, vamos a contar cuántas veces está ese número en la subcuadrícula. La subcuadrícula será la que indique la variable s. Y el número, el que indique la variable n. Y si es mayor que 0, saldremos de la función. Si por ejemplo es el número 4, y la subcuadrícula es la 1, como en la subcuadrícula 1 ya se encuentra el 4, saldremos de la función. Y como el valor de la función es falso, devolveremos el valor falso. Ahora, vamos a realizar la misma comprobación, pero en la fila. Copio esta línea, y la pego debajo. Sustituyo la letra S, por la letra F de fila. A la variable F le restamos 1, porque el Sudoku comienza en la fila 2, y por lo tanto, tenemos que restarle 1 a la fila. Y hacemos lo mismo con las columnas. Pego la línea, y sustituyo la letra S, por la letra C de columna. También le restamos 1 porque el Sudoku comienza en la columna 2. En el caso de que el número haya superado las 4 comprobaciones, asignaremos el valor verdadero a la función. Vamos a probarlo con un procedimiento de prueba. Este procedimiento va a mostrar un mensaje que indicará si un número es candidato en una subcuadrícula, en una fila y en una columna. Por ejemplo, vamos a comprobar si el número 7 es candidato para esta celda. Comprobamos el número 7. La subcuadrícula será la 1. La fila será la 4. Y la columna la 2. Pulso F5, y como veis, el número es candidato, porque el número 7 se puede colocar en la primera subcuadrícula, en la fila 4 y en la columna 2.
Comprobamos si el número 7 es candidato en la subcuadrícula 2, en la fila 2 y en la columna 6. Es decir, vamos a comprobar si podemos colocar este número en esta celda. Pulso F5 y como veis también es candidato. Ahora, vamos a comprobar si el número 4 lo podemos colocar en esta celda. Está claro que no se puede colocar, porque el número 4 ya se encuentra en esta subcuadrícula. Número 4, subcuadrícula 1, fila 4 y columna 4. Como veis, la función nos dice que no se puede colocar. Por último, vamos a comprobar si podemos colocar el número 4 en esta celda, que como veis, no se puede. Número 4, subcuadrícula 4, fila 3 y columna 6. Pulso F5 y la función nos dice que no se puede colocar. Una vez que hemos comprobado que la función opera correctamente, vamos a recorrer todas las celdas del tablero que estén vacías, y comprobaremos los números del 1 al 9, para ver cuál de ellos es candidato. En el caso de que encontremos algún número candidato, lo colocaremos en esa celda. Para ello, voy a utilizar un ejemplo que tengo en esta hoja. Selecciono este tablero, lo copio al portapapeles y lo pego en el tablero 1. Borro el procedimiento de prueba y declaro un procedimiento que se va a llamar números candidatos. Declaro una variable de tipo byte para almacenar el número. Otra variable de tipo byte que hará referencia al número de subcuadrícula. Otra de tipo byte para la fila. Otra de tipo byte para la columna. Otra de tipo rango para recorrer las celdas vacías. Y una colección llamada candidatos, que contendrá una lista con los números candidatos de una celda. Comenzamos un bucle para recorrer todas las celdas de la subcuadrícula. Inicialmente será la subcuadrícula 1. Para s igual a 1, hasta 9. Y a continuación nos recorremos todas las celdas de esa subcuadrícula, es decir, todas las celdas de la subcuadrícula 1. Para cada celda, en el rango, comenzamos con la letra S de la subcuadrícula, un guión bajo, y concatenamos el valor de la variable S. Creamos una nueva colección para los números candidatos. Comenzamos a rellenar esa colección con los números candidatos de esa celda. Y repetimos el proceso 9 veces, es decir, desde el número 1 hasta el número 9. Si el número n es candidato en esa subcuadrícula, lo añadiremos a la colección. Comprobamos si el número n, de la subcuadrícula S, de la fila de esa celda, y de la columna de esa celda, es candidato. Aquí me he equivocado al escribir la estructura de decisión. Si el número es candidato, lo añadimos a la colección. Cierro la estructura de decisión y cierro el bucle. Después de comprobar los 9 números, si la colección solamente contiene un número, significa que solamente hay un número candidato para esa celda. Con lo cual, lo podremos colocar con toda seguridad. Si para la celda hubiese más de un número candidato, lógicamente no podríamos colocar ninguno. Comprobamos si el número de elementos de la colección es 1. Si se cumple la condición, en esa celda, colocamos el valor del primer elemento de la colección, porque solamente hay uno. Y a la fuente de esa celda, le aplicamos el color rojo para diferenciarla del resto de celdas. Cierro la estructura de decisión y cierro el bucle de las celdas. Cierro también el bucle de las subcuadrículas. Pulso F5 para ejecutar el procedimiento. Como veis, se muestran 10 números en color rojo, que son los candidatos únicos para esas celdas. Si observáis esta cuadrícula, podéis ver que el número 1 solamente tiene una posición posible, porque se encuentra en la primera fila y en la segunda fila. Con lo cual, solamente se puede colocar en esa posición. El número 7 de esta subcuadrícula solamente se puede colocar en esta celda, porque esta columna está ocupada por el 7, esta también está ocupada por el 7, y esta fila también está ocupada por el 7. Con lo cual, la única posición posible es esta.
Después de haber ejecutado este procedimiento, puede ocurrir que surjan nuevas celdas que tengan un solo número candidato. Con lo cual, si lo volvemos a ejecutar, aparecen más. Y seguimos ejecutando el procedimiento hasta intentar rellenar todo el sudoku. En este momento, ya no quedan celdas con un solo número candidato, con lo cual, tendremos que buscar una alternativa distinta para seguir buscando celdas con un solo número candidato. Lo vamos a hacer de otra manera. En lugar de buscar números candidatos para las celdas, vamos a buscar celdas candidatas para los números. Con lo cual, el procedimiento va a ser muy parecido a este, pero con alguna pequeña modificación. Selecciono todo el procedimiento, lo copio al portapapeles y lo pego debajo. Igual que antes, vamos a recorrer todas las subcuadrículas, pero la colección no va a contener números candidatos, sino que va a contener celdas candidatas, con lo cual, esta línea la coloco encima del bucle de las celdas. Y en lugar de comenzar recorriendo las celdas, comenzamos recorriendo los números, con lo cual, el bucle de los números lo coloco encima del bucle de las celdas. Lo único que hemos hecho ha sido intercambiar los bucles, es decir, hemos cambiado la posición de las celdas por la posición de los números. Entonces, sustituyo la variable n por la variable celda. Y sustituyo la variable celda por la variable n. Como en la colección ya no hay números, sino que hay referencias a celdas, borro estas líneas y escribo una nueva instrucción. La celda que se encuentre en la colección de candidatos será igual al número. A continuación, aplicamos el color rojo a la fuente de esa celda. Pulso F5 para ejecutar el procedimiento. Se ha producido un error, porque olvidé modificar el nombre del procedimiento y no puede haber dos procedimientos con el mismo nombre. Este procedimiento se va a llamar celdas candidatas. Vuelvo a pulsar F5 y se muestra otro error. El motivo es que no estamos añadiendo números, sino que estamos añadiendo referencias de celdas. Es decir, estamos añadiendo celdas candidatas a esta colección. Lo vuelvo a intentar y esta vez ha funcionado. Como veis, se han rellenado más celdas con números. Y si seguimos ejecutando el procedimiento, poco a poco llegaremos a completar el sudoku. Entonces, o bien buscando números candidatos, o bien buscando celdas candidatas, conseguiremos resolver la mayor parte de sudokus. Entonces, vamos a crear un bucle para llamar a estos procedimientos 9 veces, una para cada número. Vuelvo a copiar el sudoku que tenemos en la hoja de ejemplos. Ahora, vamos a ir alternando el procedimiento que busca números candidatos con el procedimiento que busca celdas candidatas. Ejecuto primero el de arriba. Ahora el de abajo. Otra vez el de arriba. El de abajo. El de arriba. El de abajo. Y a base de intentos, conseguimos resolver el sudoku. Vamos a realizar este proceso, pero dentro de un bucle. Declaro otro procedimiento que se va a llamar resolver sudoku. Declaro una variable de tipo byte que servirá de contador. Desactivo la actualización de pantalla para que el proceso sea más rápido. Comenzamos un bucle que se va a repetir 9 veces, una vez para cada número y una vez para cada celda dentro de cada subcuadrícula. Para x igual a 1, hasta 9. Cierro el bucle. Llamamos al procedimiento números candidatos. Y después llamamos al procedimiento celdas candidatas. Vuelvo a activar la actualización de pantalla. Y vuelvo a copiar el sudoku de ejemplo. Si ejecuto este procedimiento, se ejecutará 9 veces el procedimiento números candidatos, y también se ejecutará 9 veces el procedimiento celdas candidatas. Pulso F5, y hemos resuelto el sudoku. Selecciono el nivel fácil para crear un sudoku al azar. Hago clic en crear, y luego en resolver. Selecciono un nivel intermedio. Hago clic en crear, luego en resolver, y otra vez lo hemos conseguido. Utilizando este método seremos capaces de resolver muchos sudokus.
Pero cuando el nivel del Sudoku es muy alto, puede llegar un momento en que no haya números que tengan celdas candidatas, y tampoco celdas que tengan números candidatos. Con lo cual, necesitaremos utilizar la fuerza bruta para hacer múltiples combinaciones, hasta conseguir resolverlo. Voy a copiar otro Sudoku de ejemplo, pero este ya no se puede resolver con este método. Conseguiremos colocar bastantes números, pero será imposible resolverlo con números candidatos y celdas candidatas. Lo pego en el tablero 1. Si hago clic en resolver, como veis, varias se han quedado vacías. Por ejemplo, en esta subcuadrícula falta el número 2 y el número 6. Falta el número 2 porque se puede colocar en esta celda, y también se puede colocar en esta otra celda. Con el 6 ocurre lo mismo. En esta otra subcuadrícula, falta el 2 y el 3. El 2 se puede colocar en esta celda y en esta otra también. Y el número 3 también se puede colocar en estas celdas. Entonces, vamos a utilizar la fuerza bruta para hacer múltiples combinaciones, hasta conseguir que los valores de las filas, de las columnas y de las subcuadrículas sumen 45. Lo primero de todo, comprobamos si hemos conseguido rellenar todas las celdas del Sudoku. Si no lo hemos conseguido, ejecutaremos otro procedimiento que se va a llamar fuerza bruta. Hacemos la comprobación. Si el número de celdas con números, del tablero 1, es distinto de 81, significa que no lo hemos conseguido resolver. Entonces, ejecutamos un procedimiento que se va a llamar fuerza bruta. Declaro el procedimiento al final del módulo. Declaro una variable de tipo rango para recorrer las celdas. Una variable de tipo variant para almacenar una matriz desordenada. 3 variables que servirán de contador. Otra variable para almacenar un rango de celdas en una matriz. Después, otra variable para contar el número de veces que intentamos resolver el Sudoku. La declaro de tipo entero, porque los intentos pueden ser miles. Antes de utilizar la fuerza bruta, vamos a hacer una copia de seguridad del Sudoku. Es decir, vamos a hacer una fotografía del Sudoku actual, y para ello copiaremos todo el rango de celdas en una matriz. Es decir, almacenamos el tablero 1 en esta variable. Escribo una etiqueta, que será el punto de partida para intentar resolver el Sudoku, utilizando la fuerza bruta. Entonces, si no lo conseguimos la primera vez, el flujo del programa volverá a esta etiqueta para volver a intentarlo, tantas veces como sea necesario. Otorgamos el control al sistema operativo, como ya os comenté en el vídeo anterior, por si Excel entra en un bucle infinito. Sumamos 1 a la variable intentos. Vamos a poner un límite, por ejemplo, 10.000 intentos. Si en 10.000 intentos no lo hemos conseguido, nos rendiremos. Si el valor de la variable intentos es mayor que 10.000, entonces, mostraremos el mensaje me rindo. Mostramos también el icono crítico y finalizamos el programa. Cierro la estructura de decisión. Ahora, restauramos la copia de seguridad del tablero 1. Cuando estemos haciendo combinaciones, iremos rellenando celdas. Y si no lo conseguimos, tendremos que devolver el Sudoku al estado en el que se encontraba antes de utilizar la fuerza bruta. Ahora, vamos a declarar una matriz con tantos elementos como celdas vacías haya en el tablero. En este caso, tenemos 6 celdas, con lo cual, crearemos una matriz con 6 índices. Utilizo el comando redimensionar para darle tamaño a la matriz y la llamo pendientes. El tamaño de la matriz será el número de celdas vacías. El número de celdas vacías lo obtenemos con la propiedad celdas especiales, con la constante tipo de celdas en blanco y con el método contar números. Y como el primer elemento de la matriz es el 0, le restamos 1 al valor devuelto.
En este momento tenemos una matriz de 6 elementos. El primer índice es el 0, y el último es el 5. A continuación, vamos a rellenar esta matriz con las direcciones de las celdas vacías del tablero 1. A la variable x le asigno el valor 0. Comenzamos un bucle para recorrer todas las celdas del tablero, y solamente añadiremos a la matriz las celdas que estén vacías. Para cada celda, en el rango del tablero 1, si la celda está vacía, entonces, la posición de la matriz que indique la variable x será igual a la dirección de la celda actual. Es decir, si la celda está vacía, añadimos su dirección a la matriz pendientes. Le sumo 1 a la variable x. Cierro la estructura de decisión y cierro el bucle. Antes de continuar, vamos a mostrar el contenido de la matriz. Para ello utilizaré la función join. Pulso F5, y se muestra el contenido de la matriz con las direcciones de las celdas que están vacías. Entonces, en lugar de seguir este orden para hacer combinaciones, vamos a desordenar la matriz. De este modo, cada vez que lo intentemos, seguiremos un orden distinto, con lo cual, las posibilidades serán muchas más. Así que desordenamos la matriz con la función desordena. El contenido de la matriz pendientes será igual al mismo contenido, pero desordenado. Vamos a mostrar el contenido de la matriz con la función join. Pulso F5, y como veis, el orden de las celdas ya no se corresponde con la posición que ocupan dentro del tablero. Ahora, vamos a recorrer la matriz de las celdas vacías. Para x igual a 0, hasta el último elemento de la matriz, que lo obtenemos con la función límite superior. Cierro el bucle. Como cada elemento de la matriz es una dirección de una celda, vamos a asignar la dirección de esa celda a una variable. Concretamente a la variable celda. A la variable celda, le asignamos la referencia de la celda que ocupa la posición x dentro de la matriz. Con lo cual, será mucho más cómodo trabajar con esta variable, que con el rango que indique la matriz. A continuación, tenemos que averiguar la subcuadrícula en la que se encuentra esta celda. Por ejemplo, esta celda se encuentra en la primera subcuadrícula, y esta también. Pero esta se encuentra en la subcuadrícula 4, y esta otra se encuentra en la subcuadrícula 7. Entonces, para saber en qué subcuadrícula se encuentra una celda, vamos a utilizar la función intersect. Esta función compara dos rangos. Si alguna celda se encuentra en los dos rangos, la función devolverá un rango. Pero si la celda no se encuentra en los dos rangos, no devolverá nada. Es decir, si con la función intersect comparamos la celda I2 con esta subcuadrícula, la función nos devolverá la referencia del rango de la subcuadrícula. Pero si comparamos esta celda con esta otra subcuadrícula, como no hay intersección, no devolverá nada. Vamos a hacerlo. Comenzamos un bucle para recorrer todas las subcuadrículas. Comprobamos si no hay intersección entre la celda y el rango correspondiente. Nothing significa nada. Entonces, si no es nada, es algo. Esto quiere decir que la función ha devuelto un rango, con lo cual, ya no tenemos que seguir buscando en el resto de subcuadrículas, porque en este momento ya sabemos la subcuadrícula que corresponde a esta celda. Con lo cual, salimos del bucle. Cierro la estructura de decisión y cierro el bucle. Una vez que conocemos la cuadrícula en la que se encuentra la celda, creamos otra matriz desordenada, con los números del 1 al 9. De este modo, vamos a comprobar si alguno de estos números es candidato en esta celda, pero de forma desordenada. Primero hemos desordenado el orden de las celdas, y ahora desordenamos el orden de los números. Con lo cual, cada vez que hagamos un intento, será totalmente al azar. Comenzamos un bucle para recorrer la matriz.
Si el número al azar es candidato, lo buscamos en la subcuadrícula, lo buscamos también en la fila de la celda y lo buscamos también en la columna de la celda. Entonces, si ese número es candidato, lo colocamos en esa celda. Ahora, le aplicamos el color rojo a la fuente de la celda. Cierro la estructura de decisión y cierro el bucle. Y si en esa celda no hemos podido colocar ninguno de estos números, no es necesario continuar. Es indiferente seguir haciendo combinaciones, porque el sudoku nunca lo vamos a resolver. Con lo cual, el flujo del programa vuelve a la etiqueta intentar. Comprobamos si la celda se ha quedado vacía. Si es el caso, volvemos a la etiqueta intentar. Por curiosidad, voy a mostrar el número de intentos. Pulso F5, y como veis, ha sido necesario utilizar la fuerza bruta, y el sudoku se ha resuelto en 2 intentos. Si volvemos a ejecutar este procedimiento, es posible que se resuelva en el primer intento, en el quinto o en el 10º. Es totalmente impredecible. Creo otro sudoku. Hago clic en resolver. Y esta vez, ha sido necesario utilizar la fuerza bruta 5 veces. Creo otro sudoku. Y hago clic en resolver. Como veis, esta vez no ha sido necesario utilizar la fuerza bruta, porque no se ha mostrado el número de intentos. Creo otro sudoku, y hago clic en resolver. Esta vez han sido 2 intentos. Creo otro sudoku, y hago clic en resolver. Como veis, esta vez ha sido necesaria la fuerza bruta, y además se han necesitado 412 intentos. Entonces, dependiendo del nivel, cuanto más fácil sea, antes se resolverá, y cuanto más difícil sea, más costará resolverse. Para terminar, vamos a hacer un último sudoku. Hago clic en crear. Si lo comprobamos, Excel nos dice que el sudoku está incompleto. Si repito un número, el formato condicional destaca el número duplicado. Hago clic en resolver. Esta vez se han necesitado 47 intentos de fuerza bruta. Y si lo comprobamos, vemos que el sudoku está correcto. Como siempre os digo, podéis descargar el archivo en el enlace que aparece en la parte inferior del vídeo. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo, y hasta la próxima entrega.